en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí llega el tiempo de la palabra a nuestro programa, a nuestro Café con Fe. Recuerde que esta palabra queda alojada allí en nuestro portal www.caminoestereo.com. Siempre queda allí en nuestro portal y también en el portal o en la plataforma YouTube para que escuches luego esta palabra, la compartas y disfrutemos, nos edifiquemos juntos, puesto que cada vez que predicamos la palabra, créanme que nosotros también somos edificados de primera mano. Vamos a hablar acerca de el avanzar cristiano, pero empezando por el principio. Me refiero a que es necesario para caminar con el Señor, dejar atrás algunas cosas, dejar atrás lo que no nos edifica. Y la pregunta inicial sería, ¿qué tenemos que dejar atrás si queremos seguir a Cristo? Y la respuesta más simple, estimado amigo, en estos minutos, es que debemos dejar atrás la idolatría en primer lugar. Y vamos a hablar un poco acerca de eso, porque ese es el primer mandamiento. Recuerda que el Señor lo dijo: no tendrás otros dioses delante de mí. Fue vertical el Señor, certero en su instrucción. Esos ídolos no tienen que ser representaciones evidentes de lo divino, no tienen que ser de piedra o de madera o de mármol. Hay diferentes tipos de idolatría y es necesario que a través del Espíritu Santo nosotros nos podamos examinar y empezar a derribar cualquier ídolo que se levanta en nuestro corazón. Compartiendo con un pastor amigo, comentábamos de cómo la idolatría y los ídolos entran de manera sutil y muchas veces ni siquiera las personas se dan cuenta de que están levantando idolatría o están levantando un ídolo. Pero remontémonos un poco, hablemos del principio de los tiempos. Por ejemplo, Eva fue la única mujer de la historia que experimentó en vida terrenal un corazón completamente satisfecho. No sé si de pronto en algún momento habías pensado en esto. La única persona, la única mujer que experimentó en vida terrenal un corazón completamente satisfecho junto con Adán. Gozó de comunión o gozaron de comunión íntima sin barreras con el Señor, con su Creador, con su Diseñador, adorándole sin un corazón dividido y cumpliendo allá en el jardín del Edén la función por la cual fueron creados. Vivieron por un breve tiempo en esa paz total, en esa paz sin inquietudes, sin luchas, sin temores, sin pecado. Qué especial habría sido estar al menos unos minutos en el jardín del Edén disfrutando de esa experiencia que nadie más la ha vivido en esta vida. Cuando nos remontamos para leer Génesis, leemos toda la creación, todo lo que usted ya conoce. A veces anhelamos ver cómo serían esos días. Ellos no tenían ninguna necesidad que no fuera suplida en la persona de Dios mismo, porque era tan profunda la comunión que dice la Escritura que ellos se paseaban por el jardín del Edén. Puesto que somos nosotros hijos de Adán y Eva en cuanto a esa naturaleza caída, ¿verdad? Cada persona tiene ese mismo diseñador, nuestro Dios, nuestro Creador. Y el Señor es la fuente de paz en nosotros ahora que nos ha hecho nueva criatura. Es nuestra satisfacción. Nosotros, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo,
tenemos la misma necesidad de comunión con Él todo el tiempo. Si tú eres un hijo de Dios, sentirás la necesidad de tener comunión con el Señor. Desde el momento en que Eva escuchó la invitación de la serpiente, desde el momento en que decidió que Dios no era suficiente para ella, el ser humano ha buscado como objetos alternos de adoración. El ser humano ha buscado otras fuentes de felicidad. Corazones o los corazones humanos reconocen que pueden necesitar algo que este mundo físico no ofrece. Pero es cierto que el pecado distorsionó el diseño original. El pecado distorsionó la búsqueda de la identidad, del placer en Dios, del gozo en Dios, del bienestar. Y diariamente ese pecado engaña al propio corazón. Esos objetos alternos, por llamarlos de alguna manera, alternos de adoración, hacia los cuales el corazón humano engañado se impulsa hacia ellos, esos son los famosos ídolos. Cada vez que su corazón, o mi corazón, estimado amigo, nos convence de que algo o alguien aparte de Dios nos puede satisfacer, estamos levantando un altar a un ídolo. Es así. Cada vez que nuestro corazón se inclina a buscar algo diferente y que siente esa necesidad carnal o humana, pues ya se está levantando un ídolo. El corazón nuestro fue creado para adorar y para buscar la felicidad. Está diseñado de esa manera y nunca deja de hacerlo y nunca dejará de hacerlo. Por eso el Hijo de Dios, consciente y dejando que la obra del Espíritu Santo se desarrolle en su vida, nunca dejará de buscar al Señor, sino que el propio Espíritu Santo desarrollará esa necesidad. Y qué bendición y qué especial cuando esa necesidad se da, se gesta, es procesada en nosotros. Aquel que no conoce de Cristo, que no ha nacido de nuevo, la verdad es que no siente esa necesidad porque hay muerte espiritual. Pero aquel que ha sido llamado de muerte a vida, empieza a sentir esa necesidad real y especial de buscar al Señor, de no dejar de hacerlo, de querer santificarse, de querer limpiarse, de querer dejar cualquier tipo de ídolo que se quiera levantar en su corazón. Por eso decimos que el corazón nuestro, del ser humano, fue creado para adorar y para buscar la felicidad. Nunca dejará de hacerlo. El profeta Samuel, por ejemplo, en la Biblia, explicó ese concepto al pueblo de Israel. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, para que tú lo tengas en cuenta en casa y sea una buena tarea para realizar. En ese primer libro de Samuel, en el capítulo 12, el profeta le habla al pueblo. Ellos habían pedido un rey humano. Es un discurso que presenta el profeta Samuel al pueblo. Y ese capítulo, que tiene 25 versículos, habla de esto. Cuando el pueblo pide un rey humano, querían un rey humano porque veían lo que se movía en los otros pueblos y veían cómo en los otros pueblos había un rey humano y ellos quisieron también tenerlo. Cuando pidieron ese rey humano, querido amigo, ellos estaban rechazando al Señor como su verdadero rey. Mira cómo empieza esa ceguera espiritual. Que dejaron de ver al Señor como el único rey y pusieron sus ojos en lo que otros hacían. Pasa muchas veces.
que nos fijamos en lo que pasa en los otros o alrededor nuestro y queremos caer en lo mismo. Pero el Señor era el rey de ellos. Ellos empezaron a pedir un rey humano, rechazando al Señor como el verdadero rey. Creían que su seguridad, creían que su bienestar la podrían conseguir de igual manera que las naciones a su alrededor, y ellos buscaban ser como ellos. Dice, por ejemplo, la Biblia que cuando Samuel ya era viejo, dice la Escritura en 1 Samuel 8, cuando ya era viejo puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Dice la Escritura. Pero también dice que sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras dioses ajenos. Ahora, cuando ellos se dan cuenta de ese error, ya se había ungido al rey Saúl. Claman a Samuel por la misericordia de Dios y él les responde en 1 Samuel capítulo 12, verso 20, verso 21. No teman, dice la Biblia que los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda, dice el verso 20. Y el 21 dice, no vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables, que no pueden ayudarlos o rescatarlos, son completamente inútiles. Ellos cuando se dan cuenta claman, pero ya habían adorado ídolos. Mira, buscar el bienestar en ese rey humano era buscar algo completamente inútil, era vanidad. Otras traducciones de esos versos expresan cuando Samuel les dice, ¿por qué insistieron tanto? Como haciendo esa pregunta de ¿por qué se desviaron si tenían al rey, nuestro Dios, Creador Todopoderoso, ustedes mismos? Y es porque ellos querían una identidad. Ellos se empezaron a identificar con los pueblos alrededor y observaban lo que ellos hacían y les pareció bueno. Entonces empezaron a buscar una identidad como la de ellos. Empezaron a buscar ayuda, rescate por lo que veían sus ojos. Cuando busco identidad, cuando busco bienestar, cuando busco en vanidades inútiles, la verdad es que estoy levantando ídolos en mi corazón. Por ejemplo, esos ídolos que pueden ser sutiles, como lo dijimos al principio. Hay todo tipo de dioses o ídolos que nosotros mismos podemos levantar. La educación, el deporte, el fútbol tal vez. Mira, se acerca un mundial de fútbol y es algo realmente especial, deportivo. A los que nos gusta el fútbol, nos gusta ver un mundial de fútbol con los mejores equipos del mundo, las mejores selecciones del mundo, los mejores jugadores del mundo, y es especial. Pero eso no se puede convertir en un ídolo, y hay personas que convierten cada 4 años un mundial de fútbol en un ídolo y se termina la vida para ellos porque llega un acontecimiento como ese. Todo tipo de dioses, educación, deporte, el matrimonio, el poder, el arte tal vez, la expresión, la belleza, el éxito, bueno, cualquier cosa en la que nosotros invertimos nuestra vida, en eso se convierte en un ídolo. Y decimos, si tan solo tuviera esta oportunidad, si tan solo tuviera éxito, si tan solo tuviera belleza, si tan solo fuera mejor educado, si tan solo tuviera esto y esto, yo sería feliz si tan solamente pudiera vivir esto. Lo que usted y yo pongamos en nuestro corazón, ese será nuestro Dios. Es para lo que estamos viviendo. Por eso es importante que cuando hablamos de este tema, no lo hablemos solamente por copar unos minutos, sino que nos examinemos a ver qué puede estar ocupando el lugar de Dios en nuestra vida.
es la cosa para la que estamos viviendo y tal vez no nos damos cuenta. Es a lo que estamos rindiendo adoración y tal vez no nos damos cuenta. A veces es el matrimonio que puede estar en ese espacio en blanco, o su trabajo ideal, o sus amigos, o ese negocio, o esa relación, o esas ansias de poder. Bueno, ahí podríamos enumerar muchísimos. Muchos de esos son buenos deseos. Los buenos deseos, escucha esto, también se pueden convertir en ídolos. Los anhelos también se pueden convertir en ídolos, y en la vanidad la gente le llamará a esto visión, pero es completamente diferente a una visión. Entonces, he ahí la realidad y la importancia de examinarnos. ¿Estás poniendo a esa persona como un ídolo en tu vida? ¿Estás poniendo a ese negocio o a ese puesto o a ese ascenso que tanto anhelas como el ídolo en tu vida? ¿Qué puede decirnos la palabra acerca de esto? El Espíritu de Dios quiere ayudarnos y quiere enseñarnos primero para que empecemos a identificarlos. Ese deseo de identificarnos con alguien o con algo es natural. Nos creó Dios, volvemos a repetirlo, para identificarnos con Él. Pero el hombre en la caída pecaminosa empezó a buscar cosas para reemplazar a Dios. Él nos hizo a su imagen para representarlo sobre esta tierra y ejercer gobierno, dominio, mayordomía sobre esta tierra. La identidad de Adán y Eva les dio esa razón de existir en Dios mismo, pero el pecado trastornó todo eso porque empezaron a cambiar su relación con Dios. Aunque usted y yo, estimado amigo, seamos salvos, seamos verdaderos hijos de Dios, quienes hemos puesto nuestra confianza exclusiva en Cristo, a veces podemos confundirnos en cuanto a nuestra identidad. Cuidado. Puede venir una confusión de identidad. Y es un problema espiritual, de idolatría. Y todos los seres humanos sufren de esto. Porque algunos pueden decir, soy hijo de Dios, esto no tocará mi vida. Cuidado. Somos hijos de Dios, pero caminamos en medio de una naturaleza caída con tendencia a buscar el mal. ¿En qué buscas tú tu identidad, estimado amigo? ¿En una etiqueta, en un estatus, en un estado civil, en un logro académico, en un logro laboral, en una relación, en una persona, en un objeto, en un dispositivo móvil? Bueno, es cierto que somos personas que tienen diferentes actividades en la vida, que nos desarrollamos en una vida, que tenemos situaciones adversas difíciles todos los días, pero necesitamos examinarnos diariamente. A veces las personas llegan a pensar que no se sienten contentas, satisfechas consigo mismos. Entonces es necesario buscar una razón de existir, y eso ocurre muy a menudo y de manera muy sutil, y así se forma la idolatría. Es necesario que nosotros en Cristo empecemos a meditar de quiénes somos, de que necesitamos la presencia del Señor en todas las áreas de nuestra vida. El deseo de sentirnos bien como personas, el deseo de estar cómodos es natural. Dios nos creó esto. Dios nos creó para experimentar gozo, siendo Él nuestro mayor gozo. Era el orden de las cosas. No podemos caer, por ejemplo, en lo que caen algunos extremos, a veces religiosos, que es
ser masoquistas o desear dolor e incomodidad creyendo que así agradamos a Dios. No. Que lo hacen como parte de un castigo propio. No. Ese deseo natural que sentimos de sentirnos plenos, bien, nos puede llevar a levantar ídolos en nuestro corazón porque empezamos a buscar. Cuando nuestro deseo de placer, estimado amigo, de comodidad, nos lleva a desobedecer a Dios, o nos impulsa a dejar de obedecer a Dios, o hacer lo que debemos hacer, esto es un ídolo. Nuestra adoración a Dios debe ser tal que estemos nosotros dispuestos, escucha esto, a sacrificar a veces un placer temporal para experimentar el placer eterno. Es necesario, lo repetimos nuevamente, hacer un barrido en nuestro corazón, examinarnos continuamente con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, para entender que hay cosas que deben ser quitadas para poder agradar a Dios y así recibir la plenitud que Él quiere entregarnos. ¿Qué deseos de placer, de comodidad, comúnmente se levantan como ídolos en tu corazón? ¿Puedes responder esa pregunta, por ejemplo, el día de hoy? Mira, situaciones muy sencillas o situaciones muy fuertes. Deseos, por ejemplo, sexuales que pueden llevar a una persona a fornicar, a adulterar, a caer en pornografía, a caer en actos que no corresponden a la pureza del Señor. O el dinero, que es un ídolo frecuente, mencionado, pero en realidad no es que sea el dinero en sí, sino el anhelo de tener. El anhelo de tener esas comodidades que puede ofrecer el dinero, ídolos en el corazón. O un deseo desenfrenado de comer lo que te agrada, es una indicación de un ídolo en el corazón. Y mira, parece muy sencillo. Y mencionamos aquello como algo normal, pero no es normal. Por eso solamente el Espíritu Santo, realizando una obra en el corazón del hombre, puede transformarlo de esa manera. Y cuando lo transforme, nosotros crecer en esa transformación y estar constantemente dejando que el Espíritu Santo nos examine. Puede ser que por su corazón, tal vez, estimado amigo, usted evite la incomodidad de abrirse, porque a veces no es cómodo, pero es necesario en nuestra vida cristiana. Nosotros caemos en idolatría muy a menudo. Alguien compartía alguna vez en una conferencia de hombres y compartía cómo, y un hombre prominente de Dios, y nos explicaba esto, decía, entré en alguna época en mi vida en el deseo de descansar un poco más, y en ese deseo de descansar un poco más empecé a caer en pereza y a no cumplir con mis responsabilidades, y creía dentro de mí, y el engaño era querer descansar, pero en realidad dejé de hacer lo que me mantenía vivo para Dios, y empecé a caer en idolatría al descanso. Mira tan sutil que es esto. Por eso es necesario que en esa comunión íntima con el Señor, en esa comunión íntima con Dios y aún de la iglesia, nosotros podamos examinar nuestro corazón y encontrar qué es lo que ocurre. Batallamos con cosas a veces muy simples. Batallamos con ídolos que para otros no son ídolos, pero tal vez para nosotros sí. Hay muchos ídolos sutiles, a veces de comodidad, de placer, y están profundamente enraizados o enterrados en nuestro corazón y en nuestra mente. Qué interesante poder entender esto y poder, aparte de todo esto, decirle al Señor que guarde nuestro corazón. Poderle decir al Señor que necesitamos en realidad hoy ser examinados, atrevernos a hacerlo. El tema es cuando no nos atrevemos. El tema es cuando dejamos que esto crezca. Dice, por ejemplo, el Salmo 66, 18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad,
el Señor no me habría escuchado. Porque eso es iniquidad, la idolatría es iniquidad. Dejemos que el Señor nos ayude. Clamaba también el salmista en el Salmo 141, verso 9, diciéndole al Señor: guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Y esas trampas de los que hacen iniquidad, estimado amigo, puede ser el propio corazón. Hay una necesidad apremiante de revisarnos nosotros mismos con la ayuda de nuestro Señor. Dejar que el Espíritu Santo haga, como se dice hoy popularmente, un escáner en nosotros. Dejemos que el Señor mire nuestro corazón y nos ayude en medio de esa búsqueda, porque nuestro deseo debe ser agradar a Dios. Escribió el salmista en el Salmo 139, que tal vez se convierte como en el verso central de estos minutos. Y él escribió y dijo: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad en mí, y guíame por el camino eterno. Es una oración sincera de decirle al Señor: mira, es tan sutil la idolatría que yo quiero que tú me muestres, que quiero que me muestres el estado de mi corazón. A veces podemos convivir con esto como si fuera una vida normal, y créeme que ese es el mayor peligro. Cuando creemos que vivimos una vida normal y hasta agradable a Dios, pero en realidad no lo es. Cuando el pueblo pidió rey, cuando el pueblo vino delante del profeta y pidió rey, el pueblo lo veía como algo normal, como algo innovador. Me imagino que no faltaban las voces que se levantaban diciendo: pero debemos entrar en ser un estado moderno como lo hacen los otros países o las otras naciones, evolucionemos. Pero mira qué retrógrado este pensamiento de querer avanzar cuando ya tenían ellos algo superior a los demás. A veces esa idolatría se convierte en desear ejercer dominio sobre personas o sobre circunstancias. Es natural hasta cierto grado, porque Dios nos otorgó cierta autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, a Adán y Eva les otorgó autoridad y dominio cuando los creó. Eso implicaba que ellos tomaban decisiones. El pecado de Eva, al quererse mover de estar bajo la autoridad de Dios, porque esa fue la seducción. Cuando la serpiente habla de una manera muy sutil: con que Dios te dijo que no puedes hacer esto, y luego le invita y le dice: pues mira, si tú haces eso, se abrirán tus ojos y serás como Dios, y sembró esa codicia en el corazón. Al querer moverse de estar bajo la autoridad de Dios, introdujo una lucha por poder impulsada por el pecado. Ejercer autoridad y control a veces apropiado no es pecado, pero desear controlar, por ejemplo, a otras personas, a circunstancias, sí lo es. Eso es pecado. Y si estamos cayendo en esto hoy, reflexionemos en esto. Si ves que es muy sutil, a veces caemos en querer controlar situaciones o personas y ni siquiera nos damos cuenta. Cuando planeamos las cosas para hacerlas en nuestros propios planes y dejamos a Dios de lado, caemos en idolatría. Así de sencillo. El deseo de poder y dominar
un área específica es un área de idolatría. Las personas a veces desean controlar al esposo o a la esposa, controlar a las personas con las que se relacionan a diario, controlar a los hijos. Entonces ese controlar ya no es gobernar, sino controlar. Qué diferente. Mira, Satanás controla, Dios gobierna. Qué diferente, ¿verdad? Por eso, cuando deseamos controlar y no gobernar, caemos en idolatría. Deseamos controlar todas las situaciones que se mueven a nuestro alrededor. A veces nos ofuscamos porque las cosas no se hacen como nosotros decimos. Es un ídolo que puede estar enmascarado. Hay que identificar ese tipo de ídolos, estimado amigo, porque tomamos unos ejemplos muy simples. Son solo ejemplos, pero cuando nos examinamos vamos a descubrir cosas tal vez más sorprendentes. La verdad es que uno no terminaría de enumerar los posibles ídolos que en nuestro corazón se pueden levantar. Hay muchas posibilidades, infinitas, porque cada uno tiene una fábrica personalizada de ídolos en su propio corazón. ¡Qué tremendo esto! Hay indicadores de esos ídolos. Si usted estuviera dispuesto a pecar para obtener lo que desea, eso es un ídolo. Si usted peca cuando no obtiene lo que desea, eso es otro ídolo. Voy a repetirlo. Si tú y yo estamos dispuestos a pecar para obtener lo que deseamos, ese es un ídolo. Y si usted y yo pecamos cuando no obtenemos lo que deseamos, ese es un ídolo. Cuando deseamos cierta posición en la empresa, en el trabajo, cuando estamos dispuestos a difamar a otra persona para alcanzar ese estatus o ese puesto, ese deseo es un ídolo. Si quizás se desea un bebé, es un buen deseo, ¿verdad? Pero ¿cuál es su reacción hacia Dios cuando el Señor no le da lo que usted quiere? Eso ya es pecaminoso. El deseo de un bebé se puede convertir en un ídolo y es un deseo sano. Pero en el corazón, en realidad se gesta algo diferente, y es ahí donde se gestan y donde se levantan los altares a un ídolo. Cualquier acción, cualquier actitud pecaminosa es una indicación de idolatría. ¿Eso qué quiere decir, estimado amigo? Que tenemos mucho que trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, y que tenemos que darle paso urgente al Espíritu Santo y a su palabra, a la Biblia, para que nos limpie y nos transforme y nos muestre nuestra condición. La Biblia es nuestro espejo. Cada vez que leemos la Escritura y profundizamos en la Escritura, es un espejo para nuestra vida. Si somos hijos de Dios, esa condición nos mostrará si hay idolatría. Y si hay idolatría, nuestro corazón estará dividido y necesitamos restauración todo el tiempo. El ser humano es adorador por naturaleza, porque está puesto allí en el corazón. Y la solución está en corregir la adoración de nuestro corazón. El Señor Jesús nos dice lo que Él más quiere de nosotros y lo que es nuestro camino a la verdadera felicidad y al descanso. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es un verso bíblico tan diciente que nos parte en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios, estimado amigo, es el único que puede ofrecernos una identidad segura, un bienestar genuino y una libertad verdadera. No hay otro, no es otra cosa. Recuérdalo en tu mente, grábalo en tu corazón
identidad segura, bienestar genuino y libertad verdadera. Hay gente que no tiene una identidad segura, que tiene máscaras. Hay gente que no tiene un bienestar genuino, sino que cree que lo tiene. Y hay personas que no viven una libertad verdadera, porque al no conocerla, creen que tienen libertad con ciertas cosas, pero en realidad no las tienen. Si somos hijos de Dios, nuestra condición de idolatría representará un corazón dividido. El Espíritu Santo que mora en el corazón de los creyentes tiene que desarrollar en tu corazón y en mi corazón, en tu vida y en la mía, el deseo fuerte de agradarle al Señor sobre todas las cosas. Y aunque es cierto que el pecado gana muchas veces, nosotros necesitamos un corazón sencillo en el que Dios reciba adoración. Necesitamos un corazón transformado. Hermanos, amigos, derribemos los ídolos de nuestro corazón. Esa es nuestra tarea día a día, hasta el día en que partamos con el Señor. Eso hace parte de la santificación progresiva del creyente, el identificar que se puede estar levantando como un ídolo. El proceso que Dios está llevando a cabo en nuestros corazones es precisamente todos los días venir y derribar ídolos. La obra diariamente para dirigir nuestro corazón hacia una adoración plena de nuestro Señor es que busquemos una satisfacción exclusivamente en Él y nada de lo que está a nuestro alrededor se levante a ocupar el lugar del Señor. Por eso a veces Él permite desilusión, tristeza, pruebas, necesidad, traición, pérdida. El Señor constantemente está tumbando nuestros ídolos uno por uno, pero díselo con tus labios: Señor, derriba en mi corazón ídolos. Nosotros servimos a un Dios paciente, perseverante. Él sigue con su misericordia dándonos lo que necesitamos diariamente. Por eso sometámonos a su obra, sometámonos a que sea el Señor el que transforme verdaderamente nuestra vida, el que transforme nuestro corazón. Dejemos que Él trate nuestro corazón, que Él lo trate. Tú y yo lo necesitamos continuamente. En nuestra vida lo necesitamos. Necesitamos que Él transforme hoy este corazón. Necesitamos en realidad que Él trate nuestra vida. Lo necesitamos, querido amigo. Créeme que lo necesitamos diariamente. A veces le tememos a que Él trate nuestro corazón, pero hoy te digo que no hay que temer a que Él examine nuestro corazón y a que Él derribe nuestros ídolos. Señor, gracias por estos minutos. Por favor, te pedimos con todo nuestro corazón y en el nombre de tu Hijo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario para traer salvación, que examines nuestro corazón y que quites de nosotros los ídolos que se han levantado, aún aquellos ídolos que de manera sutil se han levantado y nosotros los hemos consentido. Ayúdanos a resistir en las brasas de tu trato, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, anhelando tu presencia, anhelando agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Amén. Sé que no me has olvidado, sino todo lo contrario. Te tengo mucho más cerca, te siento más arraigado. A pesar de mis pesares, me confieso más cristiano. Estoy quemando mi carne, sí, en las brasas de tu trato. Me considero dichoso de que me crujan tus manos, que
hayas calentado el horno más de lo acostumbrado. Y aunque sea doloroso, me daré por bien pagado si consigues tu propósito, el modelo deseado. A pesar de mis pesares, me confieso más cristiano. Estoy quemando mi carne, sí, en las brasas de tu trato. Te prometo no romperme mientras me estés trabajando. Te haré fácil la tarea de cerado sin mi barro. Y aunque sea doloroso, me daré por bien pagado si consigues tu propósito, el modelo deseado. A pesar de mis pesares, me confieso más cristiano. Estoy quemando mi carne, sí, en las brasas de tu trato. A pesar de mis pesares, me confieso más cristiano. Estoy quemando mi carne, sí, en las brasas de tu trato.